página 57 de 189. La historia empieza en Sumer, por Samuel Noah Kramer, 1956. Capítulo 9. Justicia. La primera sentencia de un tribunal. La ley y la justicia eran dos conceptos fundamentales en Sumer, tanto en la teoría como en la práctica. La vida social y económica sumerias estaban impregnadas de estos conceptos. En el transcurso del siglo pasado, los arqueólogos fueron descubriendo millares de tablillas de arcilla reproduciendo toda suerte de documentos de índole jurídica, contratos, actas, testamentos, pagarés, recibos y sentencias judiciales. Entre los sumerios, los estudiantes más adelantados consagraban buena parte de su tiempo al estudio de las leyes y de las sentencias que habían sentado jurisprudencia. En 1950 se publicó el texto completo de una de esas sentencias. Es tan notable, y el asunto de que trata es tan curioso, que vale la pena entretenernos un poco con él. Se podría hablar, empleando los términos de la novela policíaca, del caso de la mujer que no habló. He aquí, pues, que se cometió un asesinato en el país de Sumer, cierto día de un año que hay que situar allá por el 1850 a.C. 3 hombres, un barbero, un jardinero y otro individuo cuya profesión ignoramos, asesinaron a un dignatario del templo, llamado Luinanna. Los asesinos, por una razón no especificada, informaron entonces del hecho a la viuda de la víctima, llamada Nindada. Por curioso que parezca, lo cierto es que ella guardó el secreto y se abstuvo de informar a las autoridades del asesinato de su marido. Pero la justicia tenía el brazo muy largo, aún en esos remotos tiempos, al menos en el país altamente civilizado que era Sumer. El crimen fue denunciado al rey Ur-Ninurta, en su capital de Isin, y el rey llevó el asunto ante la asamblea de ciudadanos que hacía las funciones de tribunal, en Nippur. En esta asamblea se levantaron 9 individuos para pedir la condena de los acusados, alegando que, en su opinión, no solamente los 3 asesinos, sino también la mujer de la víctima, debían ser ejecutados. Sin duda consideraban que, puesto que la mujer había guardado silencio, a pesar de estar enterada de haberse cometido el crimen, había que considerarla como encubridora. Pero 2 hombres de la asamblea se levantaron para defender a la mujer, insistiendo en que, como ella no había tomado parte en el asesinato, no debía ser castigada por un crimen que no había cometido. Los miembros del tribunal admitieron como válidas las razones de la defensa y declararon que la mujer tenía sus motivos para permanecer silenciosa, puesto que, al parecer, su marido había faltado a su deber de subvenir a sus necesidades, y terminaron por afirmar, en la sentencia dictada, que el castigo de aquellos que efectivamente habían matado debía ser suficiente. Y únicamente los 3 hombres fueron condenados. El informe de este proceso criminal fue descubierto en una tablilla de arcilla redactada en idioma sumerio en el curso de una campaña de excavaciones organizada conjuntamente por el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago y por el Museo de la Universidad de Filadelfia. Torkil Jacobsen y yo lo estudiamos y traducimos. El significado de ciertas palabras y de ciertas expresiones permanece aún algo dudoso, pero el sentido general del texto tiene grandes probabilidades de ser exacto. Un ángulo de la tablilla estaba roto, pero se han podido restaurar las líneas que faltaban gracias a un pequeño fragmento, procedente de otra copia, descubierto en Nippur por una expedición anterior del Museo de la Universidad de Filadelfia. El hecho de haberse encontrado 2 copias del mismo informe demuestra que la sentencia de la Asamblea de Nippur sobre el caso de la mujer silenciosa era conocido en todos los medios jurídicos de Sumer y había sentado jurisprudencia, igual que si fuera una de las actuales sentencias de nuestro Tribunal Supremo. He aquí el documento. Nannasik, hijo de Lusin, Kuenlil, hijo de Kunanna, barbero, y Enlilennam, esclavo de Adbakaya, jardinero, han asesinado a Lulnanna, hijo de Lugalapindu, funcionario Nisakku. Después de haber dado muerte a Lulnanna, hijo de Lugalapindu, dijeron a Nindada, hija de Luninurta, esposa de Lulnanna, que su marido Lulnanna había sido muerto. Nindada, hija de Luninurta, no abrió la boca, sus labios permanecieron cerrados.
Este asunto fue entonces llevado ante el rey Enisin, y el rey Ur-Ninurta ordenó que el asunto fuese examinado por la asamblea de Nippur. Allí, Urgula, hijo de Lugal-Dudu, cazador de pájaros, Ali Eyati, el liberto, Buzu, hijo de Lusin, Eluti, hijo de Ea, Seskaya, Fakin, Lugal-Kan, jardinero, Lugal-Acida, hijo de Sinandul, y Seskaya, hijo de Sara, se enfrentaron con la asamblea y dijeron: aquellos que han matado a un hombre no son dignos de vivir. Esos 3 hombres y esa mujer deberían ser ejecutados ante el sitial de Lulnanna, hijo de Lugala-Pindu, el funcionario Nisakku. Entonces, Su Lilum, funcionario de Ninurta y Ubarsin, jardinero, se enfrentaron con la asamblea y dijeron: estamos de acuerdo en que el marido de Nindada, hija de Luninurta, ha sido asesinado. Pero, ¿qué ha hecho la mujer para que se la mate a ella? Entonces, los miembros de la asamblea de Nippur, dirigiéndose a ellos, dijeron: una mujer a la que su marido no daba para vivir, aun admitiendo que ella haya conocido a los enemigos de su marido, y que una vez muerto su marido, se haya enterado de que su marido murió asesinado, ¿por qué no habría de guardar silencio a propósito de él? ¿Es, por ventura, ella la que ha asesinado a su marido? El castigo de aquellos que lo han asesinado realmente debería bastar. Conforme, pues, con la decisión de la asamblea de Nippur, Nannasik, hijo de Lusin, Kuenlil, hijo de Kunanna, barbero, y Enlilennam, esclavo de Adbakaya, jardinero, fueron los únicos librados al verdugo para ser ejecutados. Este asunto fue examinado por la asamblea de Nippur. Una vez terminada esta traducción, nos pareció interesante comparar el veredicto sumerio con la sentencia que hubiera podido dictar un tribunal moderno en una contingencia similar. En consecuencia, enviamos esta traducción al malogrado Owen J. Roberts, que entonces era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Había sido juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica desde 1930 hasta 1945, para pedirle su opinión. Su respuesta fue interesantísima. En un caso análogo, nos aseguró Roberts, los jueces modernos estarían completamente de acuerdo con los antiguos jueces sumerios, y el veredicto habría sido el mismo. He aquí sus propias palabras. Según nuestra ley, la mujer no sería condenada como culpable de encubrimiento. Un encubridor debe no solamente saber que se ha cometido el crimen, sino que, para ser acusado de tal, debe recibir, aliviar, reconfortar o asistir al criminal. Página 58.